Hay historias que no solo estremecen, sino que desafían toda lógica. En este video vamos a explorar los casos más impactantes de adolescentes enfrentando sentencias de por vida. Cada escena revela un giro inesperado, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero lo más inquietante no es el crimen, sino las reacciones de estos jóvenes al conocer su destino. Prepárate para entrar en un mundo donde cada segundo cuenta y una sola elección puede sellar el futuro. Número 1. Nicholas Lindsay. Nicholas Lindsay, un joven de 16 años, es protagonista de una historia de drama y suspenso en la que un error le costó la vida a un oficial de la ley. La noche del 11 de febrero del 2011, en St. Petersburg, Florida, Nicholas cruzó caminos con el oficial David Crawford. El encuentro comenzó con una simple llamada al 911, en la que un ciudadano reportaba la presencia de alguien sospechoso en su patio, sosteniendo un ladrillo como si estuviera listo para cometer un delito. A esa hora, el oficial Crawford se encontraba patrullando cerca del Tropicana Field y acudió a la escena junto a su colega, Donald Ziegler. Sin sospechar lo que les esperaba, ambos oficiales llegaron al lugar. Crawford fue el primero en bajar de la patrulla. A pocos pasos de distancia, su colega escuchó disparos. Con el corazón en la garganta, Ziegler corrió hacia la dirección de los sonidos y se topó con una imagen trágica. El oficial Crawford estaba tendido en el suelo, víctima de varios disparos a quemarropa. La investigación que siguió fue intensa. Durante 11 días, los detectives trabajaron sin descanso hasta que finalmente las pistas los llevaron a Nicholas Lindsay, un adolescente de 16 años que ya no podía ocultar su implicación. Primero negó los hechos, pero luego, al verse acorralado, confesó. En el juicio, la imagen de Nicholas mostró una mezcla de desconcierto y frialdad. Fue condenado en marzo de 2012 a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. El momento más emotivo llegó cuando su padre, en un gesto de humanidad desgarradora, envió un mensaje de condolencias a la familia de Crawford. 2 años después, en una revisión judicial, Nicholas mostró una sonrisa perturbadora cuando le confirmaron la sentencia, lo cual generó comentarios sobre si había o no aprendido algo de la experiencia. Con un final desgarrador, la historia de Nicholas Lindsay nos recuerda cómo un solo error puede llevar a una vida marcada por decisiones irreversibles. Número 2. Danta Wright. Danta Wright, un joven de 17 años con un destino trágico, fue protagonista de una historia de amistad y rivalidades que culminó en una tragedia. En 2016, Danta era un adolescente que se destacó, aunque no precisamente por razones positivas. Un intento de robo entre amigos terminó en una tragedia que llevó a Danta y a otros 2 jóvenes a enfrentarse con la justicia. Los protagonistas de esta historia eran Jordan Klee, de 18 años, Jamarius Ellison, de 19, y Delrano Gracie, de 18. Todo comenzó como un plan entre amigos para obtener algo de dinero fácil. Jordan, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse robar tan fácilmente, y fue en el fragor del momento cuando Danta sacó un arma y disparó. Fue una decisión impulsiva y trágica que le costó la vida a Jordan, mientras que sus amigos se vieron atrapados en la vorágine de los eventos. La calma que Danta mostró al entrar al tribunal de Washtenaw fue desconcertante, al punto que incluso el juez tuvo que contener su enojo. La sentencia de Danta fue de entre 23 y 50 años de prisión, y el juez expresó que deseaba ver a Danta asumiendo la responsabilidad de sus actos. Jamarius y Delrano, sus amigos en este fatídico plan, también enfrentaron largas condenas de entre 15 y 40 años. Con una muestra de arrepentimiento final, Danta reconoció la gravedad de sus actos, pero su vida ya había sido irremediablemente alterada. Este caso de Danta Wright subraya cómo la impulsividad y las malas decisiones pueden tener repercusiones devastadoras, especialmente cuando se entremezclan las emociones de la juventud y la presión de grupo. Número 3. Jennifer Mee. Jennifer Mee, más conocida como la chica del hipo,
saltó a la fama a finales de los años 2000 gracias a su peculiar condición de hipo incontrolable. Su caso se hizo tan viral que Jennifer apareció en diversos programas de televisión y capturó la atención del público de una manera casi cómica e inofensiva. Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro en el 2010, cuando su nombre volvió a los titulares. Esta vez, no por su hipo, sino por un crimen que sacudió a la comunidad. Jennifer, con 19 años, conoció a un hombre de 22 a través de Internet. Lo que parecía ser una simple interacción casual entre jóvenes se convirtió en un plan premeditado. Jennifer invitó a este hombre a una casa vacía, donde ella y sus amigos lo abordaron con la intención de robarlo. Las cosas, sin embargo, se salieron de control y el hombre terminó perdiendo la vida. La reacción de Jennifer fue de desconcierto. Parecía no comprender la magnitud de lo que había sucedido. A medida que el caso avanzaba, se hizo evidente que Jennifer había tenido múltiples oportunidades de tomar un camino diferente. Su abogado le ofreció un acuerdo por el cual se declararía culpable y recibiría una sentencia de 15 años, pero ella lo rechazó. El juicio fue largo y complejo, y finalmente, 3 años después, Jennifer fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el tribunal, su expresión reflejaba una mezcla de incredulidad y resignación. Esta historia de Jennifer Mee resalta cómo una fama efímera y la falta de discernimiento pueden llevar a consecuencias trágicas, dejando en claro que, a veces, la vida nos da oportunidades que, al ser desperdiciadas, pueden cambiar nuestro destino de manera irrevocable. Número 4. Mackenzie Sheriller. Mackenzie Sheriller y Dominic Russo eran la pareja que muchos consideraban perfecta en las redes sociales. Sus fotos, llenas de momentos felices, parecían narrar una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esas imágenes había una realidad oscura que nadie conocía. La relación de Mackenzie y Dominic se tornó cada vez más tóxica, con discusiones y resentimientos acumulados que culminaron en una tragedia que dejó perpleja a la comunidad. La mañana del 22 de julio de 2022, Mackenzie tomó una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Conducía su Toyota Camry en una zona tranquila de las afueras de Cleveland, acompañada por Dominic y otro amigo llamado Davion Flanagan. Sin previo aviso y en medio de una acalorada discusión, Mackenzie aceleró y dirigió el coche hacia el costado de un edificio comercial, sin frenar en ningún momento. El impacto fue brutal y resultó fatal para Dominic y Davion, quienes fallecieron en el acto, mientras que Mackenzie, milagrosamente, sobrevivió. Durante el juicio, las familias de las víctimas hablaron con el corazón roto, pidiendo justicia por la pérdida de 2 jóvenes llenos de vida. Mackenzie, quien parecía arrepentida y abrumada por la culpa, recibió una sentencia de entre 15 años y cadena perpetua. Esta historia de Mackenzie Sheriller es una desgarradora lección sobre cómo una relación destructiva y decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreparables. La tragedia dejó en claro que, en el amor y en la vida, hay límites que jamás deben cruzarse. Número 5. Aiden Fucci. Aiden Fucci, un adolescente de 15 años de Florida, protagonizó uno de los crímenes más perturbadores de 2021. La víctima, Tristin Bailey, era una niña de 13 años con sueños y un futuro lleno de promesas. En la madrugada del Día de la Madre, Aiden y Tristin se encontraron en una fiesta organizada por amigos en común. Lo que parecía una noche de diversión se transformó en una pesadilla que nadie imaginaba. Después de conseguir el número de teléfono de Tristin, Aiden la convenció para que se reuniera con él a primera hora de la mañana. Juntos se adentraron en un bosque cercano y ahí, en la penumbra de los árboles, Aiden cometió un acto terrible. Acabó con la vida de Tristin. El caso conmocionó a toda la comunidad. La noticia se expandió rápidamente y el misterio alrededor de la desaparición de Tristin llevó a la policía a interrogar a Aiden, quien inicialmente negó cualquier implicación. Sin embargo, no tardó en ser arrestado cuando las pruebas comenzaron a apuntar en su contra. Durante el juicio,
Las evidencias presentadas y la falta de remordimiento visible en Aiden sorprendieron al público. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La tragedia de Aiden Fucci y Tristan Bailey es un claro recordatorio de que el peligro puede estar más cerca de lo que uno cree y de que, a veces, las decisiones tomadas en la juventud tienen un peso y una seriedad que marcan para siempre. Número 6. Shondell Jackson. Shondell Jackson, un joven de 19 años, protagonizó una escena de suspenso y tragedia que dejó una cicatriz en la comunidad de Michigan. En julio de 2009, Shondell y un amigo, Derek Thomas, abordaron a Nathan Potter en un intento de robo. Lo que parecía ser un encuentro rápido y sin mayor conflicto, terminó en un acto irreversible cuando Shondell, frustrado al no obtener lo que buscaba, decidió sacar un arma y dispararle a Nathan. El crimen fue absurdo y sin sentido, una pérdida innecesaria que conmocionó a los habitantes de la ciudad. Durante el juicio, Shondell mostró una actitud desafiante, incluso dirigiéndose a la familia de la víctima con gestos y palabras despectivas. Esta actitud indignante fue capturada en video y utilizada como evidencia durante su sentencia, lo que dejó en claro que no había arrepentimiento ni compasión por parte de Shondell. Finalmente, el juez dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Shondell, quien fue sacado de la sala del tribunal bajo una fuerte custodia. La historia de Shondell Jackson es un recordatorio sombrío de cómo la falta de empatía y el desprecio por la vida ajena pueden llevar a un destino inevitablemente oscuro. Para la familia de Nathan, la sentencia trajo algo de consuelo, aunque la herida de la pérdida de un ser querido sigue siendo profunda y dolorosa. Número 7. T.J. Lane. T.J. Lane, un nombre que genera escalofríos en Ohio, fue el adolescente detrás de uno de los tiroteos escolares más infames de la historia del estado. El 27 de febrero de 2012, T.J., de 17 años, ingresó a la cafetería de la Chardon High School con un plan que estremecería a toda la comunidad. Con una expresión fría y calculadora, subió a una mesa y comenzó a disparar sin piedad hacia un grupo de estudiantes. El caos que siguió fue desgarrador. 3 jóvenes perdieron la vida en aquel ataque y 2 más resultaron heridos de gravedad. Durante el juicio, la conducta de TJ fue tan impactante como el mismo tiroteo. Se presentó ante el tribunal sin mostrar arrepentimiento alguno. En un momento, incluso reveló una camiseta con la palabra asesino escrita, sonriendo con una aparente indiferencia hacia las familias de las víctimas, que se encontraban visiblemente afectadas por el dolor y la impotencia. El juez no dudó en dictar una condena de 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Para los familiares de las víctimas, la sentencia trajo algo de paz, aunque el vacío dejado por sus seres queridos será eterno. La historia de T.J. Lane es un recordatorio sombrío de cómo el odio y la falta de empatía pueden llevar a una persona a cometer actos impensables. Su caso continúa siendo un símbolo de las tragedias que afectan a muchas comunidades y de los desafíos que enfrentan en la prevención de este tipo de incidentes. Número 8. Jeremy Goodell y Willard Miller. Jeremy Goodell y Willard Miller, 2 adolescentes de 16 años de Iowa, protagonizaron un caso que dejó perplejo a todo el país. Un crimen que parecía salido de una historia de terror y cuyo impacto se sintió profundamente en su comunidad. A finales de 2021, ambos jóvenes llevaron a cabo un plan inquietante, dirigido contra su profesora de español, Nohema Graver, una educadora querida y respetada que había dedicado años de su vida a enseñar y guiar a sus alumnos. Lo que ocurrió con Nohema fue devastador, y la razón detrás del crimen resultó ser tan absurda como aterradora. La motivación de Miller fue una mala calificación en español, algo que para muchos podría ser una frustración pasajera, pero que en su caso lo impulsó a planear un acto violento y trágico. En un arrebato de ira y resentimiento, convenció a su amigo Jeremy Goodell
para que lo ayudara a ejecutar un acto de venganza que acabaría con la vida de su profesora. Esa tarde, Jeremy y Willard acecharon a Noema hasta un parque donde solía pasear, y allí, sin remordimiento alguno, la atacaron brutalmente. Intentaron cubrir sus huellas escondiendo el cuerpo de Noema bajo una lona y materiales de construcción, creyendo que podrían ocultar su terrible crimen. La noticia de la desaparición de Noema Graver conmocionó a la comunidad. Enseguida, la búsqueda comenzó y la verdad salió a la luz rápidamente, para sorpresa de todos. 2 de sus propios alumnos estaban detrás del crimen. El juicio de Jeremy Goodell y Willard Miller fue una experiencia dolorosa para los habitantes de Iowa y para todos los familiares involucrados. Cada uno de los jóvenes fue juzgado de manera separada y aunque mostraron arrepentimiento en algunos momentos del proceso, la gravedad de sus actos los llevó a recibir severas condenas. Jeremy Goodell fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, mientras que Willard Miller tendría que esperar 35 años para solicitar la suya. Número 9. Evan Miller. Evan Miller tenía tan solo 14 años cuando su vida cambió drásticamente, llevándolo a convertirse en el menor en la historia de Alabama en ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Evan es un complejo entramado de pobreza, violencia y decisiones desesperadas que culminaron en una tragedia. En 2003, Evan y un amigo decidieron robar a su vecino, Cole Cannon, un hombre que, según los rumores, siempre tenía dinero en efectivo. Aquella noche, después de compartir sustancias ilegales con Cannon, los adolescentes aprovecharon el momento en que su vecino se durmió para comenzar a saquear su casa. Sin embargo, cuando Cannon despertó y los sorprendió en pleno acto, la situación se tornó violenta. Evan y su amigo lo golpearon brutalmente con un bate de béisbol y luego prendieron fuego a la casa en un intento de borrar toda evidencia del crimen. Evan fue arrestado poco después y llevado a juicio, donde fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso llegó al Tribunal Supremo, que en 2012 dictaminó que las condenas de cadena perpetua sin libertad condicional para menores eran inconstitucionales. Aún así, tras apelar, Evan recibió nuevamente una sentencia de por vida, sin la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Este caso de Evan Miller plantea interrogantes sobre el sistema de justicia juvenil y los límites de la redención en situaciones extremas, dejando en claro que algunos errores pueden ser irreparables. Número 10. Dylan Schumacher. Dylan Schumacher es un nombre que aún evoca tristeza y conmoción en Nueva York, vinculado a una tragedia que marcó profundamente a todos los que conocieron su historia. En el año 2013, Dylan tenía tan solo 16 años y una noche, la responsabilidad de cuidar al hijo de su novia recayó sobre él. El pequeño Austin, de 2 años, quedó al cuidado de Dylan en la tranquila localidad de Springville, en lo que debía ser una velada rutinaria. Sin embargo, en el transcurso de esa noche, las cosas tomaron un giro fatal cuando Dylan, en un arrebato de ira y frustración, perdió el control de sus acciones. Las circunstancias exactas que desencadenaron su furia nunca quedaron del todo claras, pero lo que siguió fue devastador. Dylan golpeó al niño de una manera tan severa que lamentablemente Austin perdió la vida. Minutos después del incidente, Dylan comprendió la gravedad de sus actos, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades llegaron al lugar y arrestaron a Dylan, quien enfrentó las consecuencias de su impulsividad en un proceso legal que capturó la atención de los medios y del público. Durante el juicio, Dylan se mostró visiblemente arrepentido y afectado por lo sucedido. En un momento de desesperación y tristeza, se desplomó y rompió en llanto en la corte, afirmando que nunca tuvo la intención de causar daño al pequeño Austin y expresando un profundo remordimiento por sus acciones. Sin embargo, el juez, consciente de la gravedad del caso, decidió no mostrar indulgencia. Finalmente, Dylan fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua, una sentencia que reflejaba la seriedad de su acto y la pérdida irreparable de una vida inocente.
El caso de Dylan Shoemaker es un trágico recordatorio de las consecuencias de los arrebatos de ira y de cómo las emociones descontroladas pueden conducir a decisiones devastadoras. La historia de Dylan refleja la fragilidad de la juventud y cómo una sola noche, marcada por un momento de ira, puede transformar para siempre el curso de una vida. Número 11. Nicholas Cruz. Nicholas Cruz es un nombre asociado con una de las tragedias más sombrías en la historia reciente de Estados Unidos, un recordatorio constante del impacto devastador de la violencia en las escuelas. El 14 de febrero de 2018, Nicholas, con tan solo 19 años, decidió perpetrar un acto que conmocionaría al país entero. Armado y lleno de una frialdad que desconcertaría a todos, ingresó a la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde había sido estudiante en el pasado, y comenzó a disparar contra estudiantes y personal. La furia de su ataque dejó 17 víctimas fatales y decenas de heridos, sumiendo a la comunidad de Parkland en un luto profundo y desgarrador. La noticia de la tragedia se esparció rápidamente, provocando una reacción nacional y global. En cada rincón de Estados Unidos, los ciudadanos compartieron el dolor de las familias afectadas y comenzaron a cuestionar las medidas de seguridad en las instituciones educativas. Este ataque trágico desencadenó intensos debates sobre la regulación del acceso a las armas y la necesidad de reformar la seguridad en las escuelas. Las manifestaciones y campañas encabezadas por estudiantes y sobrevivientes de Stoneman Douglas se convirtieron en un movimiento para exigir un cambio y evitar que una tragedia de esta magnitud se repitiera. El juicio de Nicholas Cruz fue un proceso extenso, cargado de emociones y testimonios desgarradores. Las familias de las víctimas asistieron al tribunal con el corazón roto, compartiendo historias sobre los seres queridos que habían perdido y el vacío insuperable que dejó su ausencia. Cada declaración en la corte subrayaba el impacto devastador de sus actos, mientras Nicholas permanecía en silencio, mostrando escasas o nulas señales de arrepentimiento. Para muchos, su expresión inexpresiva reflejaba la falta de remordimiento de alguien que había causado un dolor incalculable. Finalmente, después de un largo proceso judicial, Nicholas Cruz fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia puso fin a uno de los casos más ampliamente discutidos en la historia reciente y para muchos representó una forma de justicia. Sin embargo, la condena de Nicholas no puede borrar el dolor de las familias ni sanar las cicatrices que dejó en toda una comunidad. Stoneman Douglas, la escuela que alguna vez fue un lugar seguro de aprendizaje y crecimiento, se convirtió en el centro de un duelo nacional y en un símbolo de los peligros latentes que acechan a los jóvenes. Número 12. Joshua Phillips. Joshua Phillips era solo un niño de 14 años cuando su vida y la de una familia entera se vieron envueltas en una tragedia que aún hoy es recordada con tristeza. En 1998, Joshua vivía en un vecindario aparentemente tranquilo de Jacksonville, Florida, donde solía jugar con Maddie Clifton, su vecina de tan solo 8 años. Ambos compartían tardes de juegos y una amistad inocente, típica de la infancia. Sin embargo, un día que parecía como cualquier otro, se tornó en el inicio de un terrible acontecimiento que sacudiría a toda la comunidad. Ese día, durante un juego de pelota en el jardín de Joshua, el niño golpeó accidentalmente a Maddie en el ojo con una pelota de béisbol. Lo que debería haber sido un accidente menor se transformó en una pesadilla cuando Joshua, temiendo la reacción de su padre y presa de un pánico irracional, tomó una decisión impensada. En lugar de buscar ayuda, llevó a Maddie a su habitación para esconderla. En su desesperación por evitar el enojo de su padre, tomó una decisión aún más oscura y terminó con la vida de Maddie, escondiendo su cuerpo debajo de su cama. Los días que siguieron estuvieron llenos de angustia, ya que la familia Clifton y toda la comunidad buscaron incansablemente a la pequeña sin imaginar que su vecino era el responsable. Durante una semana, la madre de Joshua no sospechó nada. Sin embargo,
Después de percibir un olor extraño y constante en la habitación de su hijo, decidió investigar y en un momento desgarrador descubrió el cuerpo de Maddie escondido bajo la cama. La escena conmocionó a todos y la noticia se esparció rápidamente, captando la atención de los medios nacionales. La comunidad, incrédula, intentaba entender cómo un joven de 14 años podía haber cometido un acto tan trágico. El juicio de Joshua fue ampliamente cubierto por los medios, quienes debatieron sobre la mente y el posible arrepentimiento de un niño que había cometido un acto tan violento. Durante el proceso judicial, se analizaron factores como la inmadurez y el pánico irracional, pero finalmente fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para muchos, su edad generaba un conflicto moral sobre el tipo de castigo, pero la justicia consideró la gravedad de sus actos y dictó la sentencia más severa. Número 13. Denali Bremer. Denali Bremer, una joven de 18 años de Alaska, protagonizó una historia que parece sacada de un thriller, pero que desafortunadamente fue real. En 2019, Denali se involucró en un crimen que sorprendió al país entero debido a la macabra motivación detrás de él. Todo comenzó cuando Denali conoció en línea a un hombre llamado Darren Schillmiller, de 21 años, quien afirmaba ser un millonario de Indiana. Darren le ofreció $9 millones a Denali a cambio de grabar un asesinato. Influenciada por esta oferta, Denali aceptó el trato y elaboró un plan para cometer el crimen con la ayuda de algunos amigos. Su víctima fue una joven de 19 años llamada Cynthia Hoffman, a quien Denali consideraba su amiga. Bajo la excusa de una caminata, Denali y sus amigos llevaron a Cynthia a una zona apartada, donde la ataron y le dispararon. Acto seguido, arrojaron su cuerpo a un río en un intento por deshacerse de las pruebas. Cuando el caso salió a la luz, la comunidad quedó horrorizada por la frialdad y el cálculo detrás del crimen. Denali fue arrestada y finalmente se declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a 99 años de prisión, una sentencia que reflejó la gravedad de sus actos. La historia de Denali Bremer es un claro recordatorio de los peligros que pueden surgir en el entorno digital y de cómo el engaño y la codicia pueden llevar a una joven a cruzar límites impensables. Número 14. Brenda Ann Spencer. Brenda Ann Spencer es recordada como la adolescente que marcó un antes y un después en la historia de los tiroteos escolares en Estados Unidos. El 29 de enero de 1979, Brenda, de 16 años, tomó un rifle y abrió fuego desde la ventana de su casa contra la escuela primaria Cleveland en San Diego, California. En el ataque, 2 adultos perdieron la vida y 9 niños resultaron heridos. Brenda disparó sin piedad y, al ser interrogada, ofreció una respuesta que dejó helados a todos. «No me gustan los lunes». Durante el asedio, Brenda se atrincheró en su casa y mantuvo una conversación telefónica con un periodista, lo que llevó a muchos a cuestionarse sobre el estado de su salud mental. Tras unas horas, finalmente se rindió y fue arrestada sin oponer resistencia. En el juicio, los abogados intentaron defenderla argumentando problemas psicológicos, pero la justicia no mostró indulgencia. Brenda fue condenada a entre 25 años y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de un tiempo. Su caso abrió el debate sobre la violencia juvenil y la influencia de los problemas emocionales en la conducta de los adolescentes. La historia de Brenda Ann Spencer es una de las más inquietantes en la historia criminal de los Estados Unidos y nos recuerda cómo, a veces, detrás de una acción terrible, puede haber una combinación de problemas psicológicos y falta de apoyo. Número 15. Kyandrea Cook. Kyandrea Cook era una adolescente de 19 años que, en su búsqueda por obtener dinero rápido, tomó decisiones que la llevaron a un oscuro camino. En 2017, Kyandrea, residente de Alabama, usó una aplicación de citas para organizar un robo. La joven contactó a un hombre y organizó un encuentro en un lugar previamente acordado. Sin embargo, el plan tomó un giro trágico cuando el robo se tornó violento y el hombre fue herido de bala. Aunque la víctima sobrevivió al ataque,
que Andrea fue arrestada y enfrentó cargos graves. En el tribunal mostró arrepentimiento y expresó su deseo de corregir sus errores, pero la severidad de los cargos llevó al juez a imponerle una condena inicial de más de 20 años de prisión. La reacción de Kai Andrea y su madre en la corte fue emotiva, reflejando el peso de la sentencia y el impacto de la situación en su familia. Meses después, Kai Andrea tuvo una segunda oportunidad para declararse culpable y, en consecuencia, su sentencia fue reducida a 11 años de prisión. Su caso es un ejemplo de cómo el deseo de obtener beneficios rápidos y la impulsividad pueden llevar a decisiones que cambian vidas para siempre. La historia de Kai Andrea Cook es una advertencia sobre los peligros de buscar gratificación instantánea sin considerar las consecuencias, y destaca la importancia de pensar antes de actuar, especialmente en una época en la que las decisiones se pueden tomar de manera precipitada.